¿Pero me tiene que decir? Yo me decía, wow, yo daba 6 horas de clase en el INDLA con 15 minutos de receso, sin preparar nada, y se iba así las horas. Yo, pero con media hora de estudio bíblico. Y yo, Dios mío, ¿qué es lo que yo voy a decir? Y con el tema ahí, googlea, pero lo que voy a decir. Y yo sentía como Dios me decía, cuando tú vas a hablar algo que tú sabes, no importa, tú tienes todo el tiempo, pero cuando tú vas a hablar algo que soy yo que lo sé, ahí es la diferencia. Porque si Él no te lo da, tú no tienes nada que decir. Lo que vas a venir aquí a inventar y a tirar lo que hayas en Google. Me explican bien así, con Google. Antes de comenzar con este tema es larguísimo, es denso, porque es la historia de la iglesia antigua. No es cualquier tema, eso. Buscamos videos en YouTube, en Discovery, y es una inmensidad, muchas horas. ¿Por qué? Porque fueron grandes hombres y estudiosos. Pero yo quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué es esto? La Biblia. Esa es una pregunta que me hicieron en el instituto y yo respondí. Eso es simplemente un libro escrito con letras negras y hojas blancas. El contenido de él es el que hace la diferencia. Porque yo agarro ese libro, ven que mete con letra blanca, lo meto en el forrito negro y agarro un diccionario y lo meto en el forrito negro y para ustedes lo mismo. Pero ¿qué hace la diferencia? El contenido de adentro. Ahora bien, si ese contenido de adentro lo leemos y no lo aplicamos, es como que no hicimos nada. El contenido de la palabra de Dios es lo que hace la diferencia de los demás libros. Por eso es que la palabra de Dios tiene vida y vivifica al hambriento. El impacto de la reforma en la iglesia es algo asombroso. Porque aquí vamos a ver hombres como Martín Lutero, que son hombres que fueron los que le dieron la realidad a lo que somos nosotros. Nosotros somos los protestantes. Lo que era antes la Real Iglesia, la Iglesia Católica. Nosotros salimos de ahí, gracias a Martín Lutero y un grupo de hombres que leían la Biblia y dijeron, pero eso no es así. La Biblia no dice eso. Y ahora vamos a ver por qué. Antes de comenzar esto, hay que leer este libro, este versículo bíblico. Y al final, ustedes mismos se darán cuenta qué significa ese versículo. Romanos 1, de 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí. La reforma, ¿qué es la reforma? Es simplemente un cambio de algo que está a otro nuevo. Dice el significado: cambio planificado por utilidad y conveniencia en un sistema, o a veces en una reversión a un estado original o anterior del mismo. Quiere decir, mejorar o enmendar lo que está equivocado. Eso fue lo que ocurrió. Lo que estaba mal, lo corrigieron. O es insatisfactorio o es afectado por la corrupción o las malas prácticas. La reforma protestante, el movimiento religioso cristiano, inició en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a una división de la Iglesia Católica para dar origen a varias iglesias y organizaciones agrupadas bajo la denominación los protestantismo. La reforma significa dar nueva forma. O sea, antes había reglas, normas y costumbres que la gente simplemente la aceptaba sin saber si era verdad que estaba en la Biblia. ¿Cuántos conocen que anteriormente la Iglesia Católica
hablaban en latín todo. Y la gente iba a su culto allá, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y no entendía nada. Sabrá Dios si te están ofendiendo, diciéndote lo que sea. Y la gente iba fielmente. Ahora la hablamos en español y es difícil. Usted invita un amigo con problemas. Sí. Antecedentes de la reforma, situación espiritual de la iglesia. Oigan esto, venta y veneración de las reliquias. ¿Saben lo que es la reliquia? Algo viejo que tienen en un museo. Oigan los cuartos que la gente se echaba. Se exhibía en Roma, oigan, el cráneo que se decía que era de Juan el Bautista, le cortaban la cabeza y tenía la cabeza. Y la gente iba a tocar y a orar de la cabeza de Juan el Bautista. Por eso le cobraban unos cuartos. Oigan esto, los huesos de los apóstoles. Nosotros tenemos ahora supuestamente los huesos de los padres de la patria. Estos eran los huesos de los apóstoles. Allí en Alemania se exhibían 19.000 huesillos que decían pertenecer a Cristo. Los huesos de Cristo yo los tenía. En España había 18 tumbas que decían ser de los 12 apóstoles. Eran 12 apóstoles y ellos tenían 18 tumbas. Y yo entiendo cómo es que la gente, que anteriormente se decía que eran personas inteligentes, esa gente de Alemania, pero 18 tumbas y eran 12 apóstoles. Oigan lo siguiente, trozos de madera que decían pertenecer a la cruz de Cristo. ¿Qué me importa a mí un pedazo de madera? Y por eso le cobraban a la gente, en su ignorancia. Y decían, cómprame eso y te vas a salvar. Oigan lo otro, fragmento de la espina de la corona de Jesús. Un pedazo de espina. Me salvé. Uno se ríe, pero antes era así. Cuando Martín Lutero ve esto, ¿qué es lo que está pasando? La gente pagaba por verlos y venerarlos. No era de que yo me lo llevaba a mi casa, pues yo volví al museo a ver eso, yo era salvo. Con ello hacían méritos para la salvación de las personas. Y muchas de esas cosas, yo tocaba el cráneo de Juan el Bautista y yo podía ser salvo por 5 años. Que a los 5 años tenía que volver a poner la mano. O sea, vendían el evangelio. Ahora una pregunta, ¿eso se ve hoy en día? Ustedes conocen muchos sitios que son así, que van lejísimos y tienen accidentes, ¿verdad? Podría topar. Los líderes, presidentes, que hacen eso, y estamos en el 2014, eso fue en el siglo XVI. Y todavía está. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Muchas veces familiares de nosotros lo hacen. ¿Y qué ustedes hacen cuando pasa eso? La madre de uno de los miembros de aquí de la iglesia fueron un día a ver eso, tuvieron un accidente y la madre murió. Y uno que estaba ahí era cristiano. Bien, ¿qué hacemos nosotros? Estamos confrontando eso. Sí. El temblor del purgatorio. En Roma había 30 monedas de plata, oigan, que aseguraban eran las de Judas, la que Judas recibió cuando traicionó a Cristo. La Biblia dice que se hizo con esas 30 monedas, se compró un terreno y hicieron un cementerio. La gente no leía la Biblia. Hoy en día sí, no lee la Biblia. Y cuando alguien se para aquí o en YouTube en un video, lo que dice lo cree. Es una pregunta de la conciencia. Todo lo que dice una persona en enlace lo cree. ¿Por qué se la aposta? Eso pasaba antes, no debe pasar así. Yo he visto en muchas ocasiones. ¿Ustedes lo han oído? ¿Qué pasa hoy en día? Simplemente porque Pablo lo hizo en una ocasión. Vuelven y lo repiten. Oigan esto, ¿qué hacían los papas en aquel entonces? Lo que lideraban la iglesia. Los papas eran
verdugos del pueblo, ordenaban matanza. Si ese pueblo no creía en ellos, mátenlo. Asesinaban, arrasaban pueblos enteros, sometían reinos bajo su dominio, entregados al placer y a la lujuria. Habían papas en aquel entonces que iban a una ciudad, le gustaba una muchachita, una niña, y si no se la querían dar, mataba a la familia. Un líder de la iglesia. Oigan Alejandro VI. Sus amantes en el Vaticano eran retratadas por famosos pintores para luego ser veneradas como imagen de la Virgen María. Él hacía el amor, lo pintaban en los templos, que esa era María. Incluso, oigan lo que se dice de ese verdugo, que tuvo como amante a su hija. Y era un líder. Julio II quiso ser conocido como el Papa Guerrero. Oigan esto, tenía una armadura y libraba batallas. Un Papa. León X se puso a construir la Basílica de San Pedro. Oiga, él hizo la basílica con el dinero de la gente. Dice, fulano hizo tal cosa, pero no me acuerdo de él. Más bueno que hacer. Engañar a la gente, quitarle los cuartos y decir yo hice. Y fue con el sudor de otro. El padre Testel llegó a Alemania, donde vivía Lutero, y decía que aún no terminaba de caer la moneda en el fondo del cofre cuando el alma ya salía de pena. 3.500 pesos, ¿ve? Que ese positivo que se murió se va a salvar. Oye, uno que sacó de los cuartos de la cartera y el chico estaba en el cielo. ¿Qué tigueraje? Y muchas veces decían, esto va a ser por X tiempo. Oigan, eso era una iguala que tenía con esa gente. Cada cierto tiempo tú tenías que llevar tu cuarto para que tu tatarabuelo saliera de pena porque le robó unos cuartos a otra gente. Más bueno que así. Sí. Oigan esto. Y los 5 solos. Estos personajes de aquí, Juan Calvino, Memo Simón, John Knox, Martín Lutero y Orwell Zwingli, fueron los responsables de la reforma. Era gente que escudriñaba la Biblia y decía, por eso que ellos dicen no es así. La Biblia dice otra cosa. Sí. Miren eso. Martín Lutero revolucionó Alemania y de la Iglesia Católica salió la Iglesia Luterana. Juan Calvino revolucionó Suiza y Francia. Y ahí salió la Iglesia Reformada. Orwell Zwingli revolucionó Suiza y de ahí salió la Iglesia Reformada también. Memo Simón revolucionó Holanda, Iglesia Menonista salió de ahí. Juan Knox revolucionó Escocia e Inglaterra y de ahí salió la Iglesia Presbiteriana. Miren eso. ¿Ustedes saben lo grande que hay Alemania? Más grande que este país. ¿Cuánto la gente? Revolucionó Alemania, una sola gente. ¿Cuánto vemos aquí? Muchas cosas están pasando. Homosexuales, hacen campañas, idolatría. ¿Y qué hace la iglesia? Tenía locura. Sentarse en el banco, me voy a las 12 en el primero, me voy a las 2 en el segundo. No estamos haciendo nada. Hacemos células, es verdad. Pero no todo. Muchas veces, hasta la célula no la queremos hacer. Reformó un callejón, no podemos reformar un callejón. Reformar una casa. ¿Qué está pasando? Seguimos. Los 5 solos. Este tema le toca al pastor Elomiro, porque lo voy a pasar por arriba. Porque los 5 solos
la reforma en sí. El primero es sola gratia. Esto se escribe en latín, por eso es que se escucha así. Sola fide, sola escritura, solo Cristo, solo Deo gloria. O sea, solo la gracia de Dios, solo la fe, solo la escritura, solo Cristo y solo la gloria de Dios puede transformar al mundo. Amén. 5 soles, 5 personajes que transformaron la historia. Todo con un mismo núcleo, la palabra de Dios. Sola gracia, o sea, la gracia de Dios. Es un favor de parte de Dios que nos merecemos. Es otorgarle al hombre solo por Dios y por su sola misericordia impartida a quien Él le desea dar. La gracia es un regalo que Dios nos da. Ese era el problema de Martín Lutero. Decía, la gracia es un don que Dios te da, un regalo. ¿Cómo tú me lo vienes a vender? Había uno que hacía unos tratados, pero vendía, dame tanto, ¿este era salvo? ¿Cómo hay tratado? Cuando Martín Lutero vio eso, se quedó. Porque en ese momento, esa era su creencia. Más adelante vamos a ver qué él hizo cuando pasó eso. Un versículo que fortalece esta teoría de solo la gracia de Dios es Hechos 16:30. Efesios 2:1. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, no es comprando nada, no es con tu dinero que tú te vas a salvar. Grábese eso ahí. Porque usted venga y ofrende, traiga su diezmo, usted no se va a salvar por eso. Porque la gracia es de Dios. Claro, exacto. Solo la fe. La segunda zona es solo la fe. La prueba de que solo la fe es Hechos 16:30 y 31. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Otra sola es solo la palabra de Dios. Los reformadores afirmaban que todo lo que se creía y practicaba debe tener como fundamento solo la palabra de Dios. Si lo que a mí no me están diciendo no está ahí, no es. Si no está ahí, échelo por un lado. La prueba de esto es Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿El qué? Toda escritura. Solo Cristo. La prueba es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Es con la espina de la corona de Cristo? No. ¿Es yendo a la basílica? No. Es Cristo, el único. No hay otro camino. Los amigos que nos visitan, no hay otro camino. Si no es por Cristo, no te vista que no vas. La última sola es solo la gloria de Dios. Romanos 11:36. Porque por Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. No hay nadie que dé la gloria, solo a Dios. Amén. El que se coge la gloria de Dios, la marcó en ese instante. Oigan esto que dijo Lutero. Él no está buscando que lo aplaudan y lo alaben, pues que después de nosotros aplaudirle a Dios, nos quedamos cortos de tributo, porque Él se merece más. ¿Cuántos deben aplaudirle a Dios?
porque Dios se merece más de ahí. Yo decía en una ocasión que mi amor frustrado era la Biblia. Yo quisiera tener un libro y solamente me tengo que conformar que hay uno que se llama como yo, que se quiere. Porque yo decía, con todo lo que Dios me ha dado, lo que me ha permitido tener, yo escribo un libro de la Biblia y se tiene que convertir en humanidad. Porque solo por la gracia de Él. Y Él se la da a quien de su mano. Por más que tú brinques, grites y te venees, si Él no le dio la potestad de darte a ti, Él es Dios y sabe lo que hace. Miren esto, nada más vamos a hablar de Martín Lutero, porque el tiempo es corto. Miren esto, Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483. Lutero se caracterizó por exhortar a que la iglesia cristiana regresara a la enseñanza original de la Biblia, impulsado con ella una reestructuración de la iglesia cristiana en Europa. Oigan algo, Martín Lutero tenía un padre que él quería que él fuera funcionario civil, porque al él ser funcionario civil, la honra de su familia crecía. Y él llegó a ser funcionario civil. Pero ¿qué pasa? Él en un momento estaba rezando, porque era católico, y de repente cayó un rayo cerca de él. Y él clamó: ¡Santa María, ayúdame! Y como él no murió en el rayo, dijo: estoy perdiendo mi tiempo. Dios me ayudó y dejó todo lo que estaba haciendo, todos sus títulos. Ese hombre, yo leí como 5 páginas nada más de títulos que tenía, que yo pensaba que mi currículo era largo, pero el de él, como el discípulo del cuadro, todavía sobre no. Dejó todo eso y se metió a estudiar la Biblia. Ese hombre fue tan fuerte. Él veía eso y leía la Biblia en su idioma. Dijo: no, como que no me cuadra todavía. ¿Usted sabe lo que él hizo? Aprendió griego y hebreo para leer el origen, el original. En aquel entonces compró un rollo para todo el mundo. Alrededor, en aquel entonces el sueldo de una persona equivalía a 0.6 centavos de dólar. Eso es como algunos 7 pesos. Ese era el sueldo de una persona en aquel entonces. Un rollo de Mateo costaba como 45 dólares. ¿Qué tiempo tenía que trabajar una persona para conseguir el rollo de Mateo? Y dice la Biblia que Pablo mandaba a buscar el rollo. No todo el mundo podía tener una Biblia. Y ese verdugo aprendió griego y hebreo para el original, para que nadie le diera palabras vanas. Él mismo tradujo la Biblia para Europa porque no la tenía. Después de todo eso, él levantarse contra la iglesia, lo acusaron como hereje y apóstata. ¿Por qué? Porque él tenía la realidad, pero ellos no le convenía, no le dejaba la realidad, porque lo que le dejaba era la falsa. Sí, mira. Miren esto. Cuando yo leí eso por primera vez, yo me quedé así. Que se me compensa mediante a testimonio de las Escrituras y claros argumentos de la razón. Porque no le creo ni al Papa, ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero
retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi custodia. Que Dios me ayude. Hombre, estaba claro. Y eso solamente fue usted. Sola gracia. ¿Qué creían los demás? Que la iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales. La justificación no solo por la fe. No es que yo te doy dinero, que yo te compro aquello, que yo doy limosna. Él entendía que yo era justificado simple y llanamente por la fe. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. El problema principal de la iglesia era la indulgencia. Oigan esto, es la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después de la culpa. Ha sido eliminado por absolución. O sea, la absolución era que yo te pagaba algo y por un tiempo X o por todo el tiempo era perdonado, como le llaman anteriormente, yendo al museo, dándole limosna, pagándole a un principal de la iglesia para hacer salvo, yendo a un partido y confesar el pecado a una gente. Así era que se alcanzaba la salvación. Y volvemos de nuevo al versículo. Ahora se me entiende, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, atiendan algo. ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy? Porque vimos el problema de la iglesia pasada. ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy? Miren ahí. ¿Qué es? Todo el mundo lo conoce, ¿verdad? El versículo del día es el problema de la iglesia de hoy. Y nos hemos conformado con el versículo del día. Y aún leemos el versículo del día a las 8 de la mañana. Y a las 12 del día no recordamos cuál fue el versículo del día. Ni la cita. Entonces, ponemos en YouTube, ponemos enlace, ponemos lo que sea, nos dicen cualquier cosa, lo hacen así, y así, y ahí la ven. Escudriñamos, no indagamos lo que nos dicen. Muchas veces lo vemos por ahí y nos paramos en la serie y lo decimos ignorantemente. ¿No es así? Porque no hemos puesto like en la Biblia. Estamos físicos. Comemos poco para no engordar. Entonces el que no engorda no está alimentado y le da la chikungunya. ¿Es verdad? Yo le pregunto a ustedes ahora, por ejemplo, ¿quién leyó por lo menos un capítulo de la Biblia hoy y se lo aplicó? Que se ponga de bendito eso. Y si pregunto, ¿quién leyó el versículo del día? El 90% del padre. Porque hay un 10, ¿quién ni lo leyó el versículo del día? Y nos reímos, y si Cristo viene nos vamos, y nos volvemos y nos reímos. ¿Por qué? Porque nos está pasando así. Estamos cogiendo la palabra de Dios a chico. Y por eso que la sociedad está como está. Que nos ponen los homosexuales en la televisión y nos reímos. Nos ponen en el Facebook y le damos play a los videos. Nos ponen la chapa, nos reímos y nos gozamos. Buscamos cosas en YouTube que no son de Dios. Como no leemos la Biblia ni lo sabemos que son de Dios.
Vamos a seguir leyendo. Y si Cristo viene, no vamos.